Perfecta Radio está en los 5 continentes, te acompaña donde vayas, es la radio que te siente. Perfecta Radio es la radio del presente, aconseja y entretiene, está cerca de su gente. Perfecta Radio está contigo, es la radio que te siente. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Se siente. Desde el Centro de Noticias de Perfecta Radio TV, ubicado en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica, presentamos Perfecta Noticias Internacional. Adelante, amigos. AIR es noticia. Desde el Centro Mundial de Noticias de la Alianza Internacional de Radio presentamos los hechos más importantes del momento. AIR es noticia. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en AIR News. Johnny Romero, el micrófono. Hoy es jueves 7 de enero de 2022. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Temiendo una muerte segura en Haití, presunto asesino apostó por cooperar con el FBI. El canciller de Ecuador ve a sus homólogos de Argentina y Uruguay en Buenos Aires. CIDH otorga medidas cautelares a 2 opositores nicaragüenses en prisión. Dejan 10 cadáveres frente al Palacio de Gobierno en violenta región mexicana. Arrestos de menores migrantes en México aumentaron 402% en 2021. Alerta ONG. Guatemala en alerta ante posible caravana de migrantes hondureños buscando llegar a Estados Unidos. Biden dice que el asalto al Capitolio fue ataque a la democracia. Aquí están las noticias. Washington. El presidente Joe Biden acusó a su predecesor Donald Trump de representar una amenaza continua para la democracia estadounidense durante un discurso en el primer aniversario del ataque al Capitolio de Estados Unidos por parte de partidarios del expresidente para intentar revertir su derrota electoral de 2020. La democracia fue atacada, dijo Biden en el Capitolio, pero el pueblo perdura, el pueblo prevaleció. El violento ataque de los partidarios de Trump ha dividido al país y ha suscitado preocupaciones globales sobre el futuro de la democracia estadounidense. Por primera vez en nuestra historia, un presidente no solo perdió una elección, sino que trató de evitar la transferencia pacífica del poder cuando una turba violenta irrumpió en el Capitolio, dijo Biden, pero fallaron. Debemos tener absolutamente claro que es verdad y que es una mentira. Aquí está la verdad. Un expresidente de Estados Unidos de América ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones de 2020. Lo hizo porque valora el poder sobre el principio, dijo Biden. Celia Mendoza amplía. Hace un año, hoy, en este lugar sagrado, la democracia fue atacada. Desde la Sala de las Estatuas, el presidente Joe Biden se dirigió a la nación en el primer aniversario del asalto al Capitolio de los Estados Unidos, desde donde por primera vez, y sin mencionar su nombre, responsabilizó al expresidente Donald Trump por lo sucedido. Ha hecho lo que ningún presidente en la historia de este país ha hecho jamás. Se negó a aceptar los resultados de las elecciones y la voluntad del pueblo estadounidense. Biden, en su defensa por la democracia y los derechos de los votantes, acusó a Trump de propagar mentiras.
El expresidente de los Estados Unidos de América ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones de 2020. Lo ha hecho porque valora el poder por encima de los principios, porque ve su propio interés como más importante que el interés de su país y el interés de Estados Unidos, y porque su ego magullado le importa más que nuestra democracia o nuestra Constitución. No puede reconocer que perdió. En un comunicado, Donald Trump rechazó las acusaciones de Biden. Este teatro político es solo una distracción por el hecho de que Biden ha fracasado total y absolutamente. Trump una vez más cuestionó los resultados electorales. Por su parte, Biden afirmó que los responsables del ataque y quienes lo incitaron le pusieron una daga a la democracia del país. Él trató de evitar la transferencia pacífica del poder cuando la turba violenta llegó al Capitolio, pero fracasaron. Y este día de recordación debemos estar seguros de que tal ataque nunca volverá a suceder. La vicepresidenta Kamala Harris también se dirigió a la nación en un discurso centrado en la vital importancia de proteger los derechos de los votantes. Washington. Las solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos permanecieron la semana pasada cerca de su nivel más bajo en una década, mientras el país continúa su recuperación económica de los estragos causados por la pandemia del coronavirus. El informe del Departamento del Trabajo reflejó una cifra de 207,000 nuevas solicitudes en la semana que terminó el 1 de enero, 7,000 más que en el periodo anterior, pero el total lleva fluctuando alrededor de las 200,000 desde hace un mes. Incluso con el aumento de la semana pasada, las cifras recientes han estado muy por debajo de las 256,000 registradas a mediados de marzo de 2020, al comenzar la pandemia. La aguda disminución de las solicitudes de beneficios por desempleo desde las 900,000 en enero de 2021 indica que muchos empleadores están reteniendo a sus trabajadores, incluso cuando millones han renunciado a sus puestos para pasar a otras compañías que ofrecen mejores salarios y beneficios. Ciudad de Guatemala. El gobierno de Guatemala estableció una serie de protocolos ante la posible llegada de una caravana migrante procedente de Honduras este 15 de enero. El Instituto Guatemalteco de Migración indicó a periodistas que los protocolos fueron definidos durante una reunión interinstitucional con la participación de más de 15 entidades estatales. La reunión había sido convocada después de que el Instituto Guatemalteco de Migración conociera la posible formación de la caravana por declaraciones divulgadas en Honduras por Ismania Platero, defensora de derechos humanos del vecino país. Los protocolos establecidos hoy incluyen puestos de control sobre una ruta migratoria en puntos estratégicos para detectar a quienes intentan ingresar a Guatemala sin los requisitos requeridos por la ley, entre ellos una prueba contra la COVID-19. La reunión de ayer contó con la participación de varias agencias en Guatemala de la Organización de las Naciones Unidas ONU, entre ellas Organizaciones Internacionales para las Migraciones OIN y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. La última caravana migrante masiva se registró en enero de 2021 con la participación de alrededor de 9,000 hondureños, quienes fueron bloqueados y disueltos en la frontera guatemalteca por las fuerzas de seguridad locales. Sin embargo, unos 3,000 hondureños sí lograron avanzar por Guatemala y se colocaron hasta México en pequeños grupos con el objetivo de llegar a Estados Unidos en busca de un sueño americano. Estados Unidos continúa reactivando el controversial programa conocido como Quédate en México. Esta semana las autoridades lo extendieron a Tijuana y la meta es hacerlo en 7 ciudades de la frontera norte mexicana. Tijuana es la segunda ciudad donde se reactiva el programa Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en territorio mexicano. La garita de El Chaparral, donde acampan cientos de aspirantes al asilo, fue por donde retornaron el miércoles los primeros inscritos en San Diego, California. 2 casos, 2 migrantes que fueron bajo este protocolo de protección de nacionalidad colombiana. La reactivación del oficialmente denominado Protocolos de Protección al Migrante, o MPP por sus siglas en inglés, inició el 8 de diciembre en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, quienes piden asilo en los puertos de acceso legal siguen siendo rechazados. Edmond Bautista ve con esperanza la reactivación del programa. El MPP va a ser un poco más rápido, ¿verdad? Y yo creo que vamos a ver muchos beneficiados en esto. Otros prefieren que se normalice el derecho al asilo, suspendido desde que el presidente Trump creó este programa. Razonable no me parece, porque ya ve que uno no estando en su país
más aquí en México es vulnerable. La Organización Internacional de las Migraciones coincide. Va contra el derecho internacional y que pone en un riesgo innecesario a personas que están solicitando asilo. Pero afirma que acompañarán a las personas a las que Estados Unidos envíe de regreso a México. La administración Biden empezó a desmantelar el MPP hace un año, pero en agosto un fallo judicial ordenó su restauración. Vicente Calderón, Tijuana, México. Ciudad de México. Las detenciones de menores migrantes aumentaron un 402,5% interanual en México en 2021, según detalló la Red de los Derechos de la Infancia de México, REDIN, en la presentación de su balance anual. De acuerdo con datos oficiales recopilados por la REDIN, de enero a octubre de 2021, las autoridades mexicanas detuvieron a 48.707 niños y adolescentes migrantes en el territorio. Esto representó un aumento del 402,5% con respecto a la cantidad de niñas y niños y adolescentes migrantes detenidas en el mismo periodo del año anterior, 9.642 casos en total, indicó el informe. Además, 8.181 personas en el mismo rango de edad y en el mismo periodo fueron deportadas por el Estado mexicano, principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta cifra representa un aumento del 12% frente a los datos de 2020. Además, un total de 19.793 menores fueron repatriados de Estados Unidos a México, lo que implica un aumento del 100,5% con respecto a 2020. La REDIN, que es una coalición de 77 organizaciones de la sociedad civil mexicana que desarrollan programas a favor de niños, niñas y adolescentes mexicanos en situaciones de vulnerabilidad, presentó en una conferencia de prensa en línea su balance Discriminación y Violencia contra la Niñez durante la sindemia. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, una sindemia se da cuando dos o más epidemias coexistentes en un mismo espacio y al mismo tiempo interactuando entre sí. Durante la presentación, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la organización, presentó los datos más relevantes del balance y las recomendaciones de políticas públicas que entregaron este día en el Palacio Nacional. Además de los datos sobre menores migrantes, la REDIN mostró preocupación entre otros temas como la pandemia, la pobreza, las desapariciones o la pobreza. Ciudad de México. Los cadáveres de 10 personas fueron abandonados dentro de un vehículo frente al Palacio de Gobierno de una violenta región en el centro de México, informaron autoridades pese a los intentos del gobierno de bajar la extendida criminalidad. Los cuerpos de 8 hombres y 2 mujeres estaban dentro de una camioneta que fue estacionada durante la madrugada en la emblemática Plaza de Armas en el estado de Zacatecas, dijo la Fiscalía. El gobernador de Zacatecas, David Monreal, quien había informado que las víctimas tenían varias lesiones en el cuerpo, dijo más tarde en su cuenta de Twitter que se había logrado la captura de los presuntos responsables, aunque no detalló la identidad ni el número de detenidos. Grupos delictivos en México suelen dejar los cuerpos de sus víctimas en zonas públicas como una forma de enviar un mensaje a las autoridades o a grupos rivales. Zacatecas se ha convertido en los últimos años en una zona de las regiones más violentas del país debido a pugnas entre bandas criminales que pelean por la ruta del tráfico de drogas y otros ilícitos. El año pasado se registraron 1.050 homicidios dolosos en este estado, unos 200 más que en 2020, según datos oficiales. Ciudad de México. Desde el 21 de enero próximo, México empezará a pedir visas a los visitantes provenientes de México, según una disposición publicada hoy en el Diario Oficial, con la que el gobierno del país norteamericano busca frenar la migración irregular hacia Estados Unidos. La agencia Reuters reportó en noviembre que México estudiaba fijar requisitos de entrada más estrictos a venezolanos, en parte en respuesta a peticiones de Estados Unidos, tras un fuerte aumento de las detenciones en la frontera de ciudadanos de esta nación sudamericana que huyen de la crisis en su país. Tras la disminución en la tasa de desempleo que se registró al final del 2021 en Estados Unidos, expertos analizan las perspectivas para este nuevo año. En diciembre, el sector privado estadounidense creció en más de 800.000 empleos, según datos de la empresa de procesamiento de nómina ADP. La cifra impulsó el alza de este trimestre, el de mayor crecimiento en 2021.
Hemos estado promediando alrededor de 500,000 empleos aproximadamente que han sido agregados a la economía de Estados Unidos cada mes durante los 12 meses anteriores. La perspectiva para el próximo año es que registremos un poco menos que eso, pero se espera que veamos que la tasa de desempleo sigue cayendo por debajo del rango del 3%. El analista de Bankrate.com, Mark Hamrick, explica que COVID aún sigue impactando la bolsa de empleos. Y es que, aunque hay empresas que buscan trabajadores y gente buscando trabajo, al parecer la necesidad no está alineada entre la oferta y la demanda de este mercado. Siempre va a haber una desalineación entre los trabajos y trabajadores que están disponibles para llenarlos. Si esos trabajadores no están en el lugar correcto, no poseen las habilidades que se necesitan para llenar esos puestos. Y ahora con la pandemia, que sigue haciendo estragos en todo el mundo, hay una cuestión de seguridad. Muchos trabajadores no se sienten cómodos yendo a sus puestos de trabajo. Una de las industrias que más impactada se ha visto recientemente es la aeronáutica, que a diario ha tenido que cancelar miles de sus vuelos en el mundo por la carencia de personal que se registra. Un plan que ofrezca seguridad a los empleados será necesario, especialmente para empresas que prestan servicios que no pueden ofrecerse de manera remota. Laura Sepúlveda, Austin, Texas. Washington. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, informó que otorgó medidas cautelares a favor de los opositores nicaragüenses José Manuel Urbina Lara y Benjamín Ernesto Gutiérrez Collado, encarcelados por las autoridades de Managua, al considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. En un comunicado, el organismo escribió que ambos opositores se encuentran en severas condiciones de detención, han sido objeto de amenazas y violencia y están en estado de salud grave sin recibir la atención médica oportuna. Una medida cautelar es un mecanismo mediante el cual CIDH solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Con esta decisión, CIDH solicitó a Nicaragua adoptar las medidas necesarias para proteger la vida, integridad y salud de Urbina y Gutiérrez. Otras noticias con Daliana Ocaña. La ministra de Salud de Nicaragua, Marta Reyes, anticipa que a finales de este primer mes del año la cobertura de vacunación contra el COVID-19 llegue al 100% de la población, pero omitió informar si esto correspondería a la primera dosis aplicada y no al esquema esencial de 2 dosis que se requiere para lograr una mayor inmunidad contra el COVID-19. Según datos oficiales, Nicaragua cerró el 2021 con el 77% del avance de la vacunación y el 23% restante esperan inmunizarlo en todo este mes, según dijo la ministra Reyes. Nosotros logramos cerrar aproximadamente el 31 de diciembre con el 77% de avance en vacunación. Prácticamente nos hace falta un 23%. Repentinamente, Nicaragua pasó de ser uno de los países con menos del 10% de cobertura de vacunación en el mes de noviembre a cerrar el año con el 43% correspondiente al esquema de 2 dosis, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. En cifras entregadas por este organismo surgidas del mismo gobierno de Nicaragua, en el país se han aplicado más de 4 millones de la primera dosis y 2.900.000 de la segunda dosis, para un total de más de 7 millones aplicadas. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, detalló el porcentaje del avance de la vacunación en cada grupo de edad que ha recibido la inmunización hasta ahora. 80% de embarazadas vacunadas, imagínense, puérperas, lactantes, los niños 62, de 12 a 17 72, 74 la población de 18 a 24. Nicaragua ha aplicado la vacuna AstraZeneca, Covishield, Pfizer, Sputnik 5 y Sputnik Light. Daliana Ocaña, Nicaragua. San Salvador. Las autoridades del Salvador están haciendo todo lo posible para ayudar a 2 periodistas cubanos que quedaron varados en este país tras ser forzados por el gobierno de Cuba a abandonar la isla, afirmó el canciller salvadoreño Alessandra Gil en una entrevista con el Nuevo Herald. Estamos haciendo todo lo humana e institucionalmente posible por acogerlos, por darles todas las alternativas de solución a ellos, dijo Gil. Cualquier persona exiliada de su propio país es para nosotros abominable y es una muestra de lo que el régimen cubano está realizando con sus propios ciudadanos. Los periodistas Esteban Rodríguez y Héctor Ruiz Valdés quedaron varados en el aeropuerto de El Salvador cuando la aerolínea en la que planeaban viajar a Nicaragua les comunicó que el gobierno de ese país, aliado del gobierno cubano, les denegó la entrada. Tegucigalpa.
Los menores en Honduras no deberían volver a las aulas de clases hasta que no estén vacunados, señaló el pediatra Darío Zúñiga, quien lamenta el relajamiento que está observando entre la población en el cumplimiento de las medidas anti-COVID. En una entrevista con la agencia española EFE, Zúñiga dijo que ve complicado que los niños y adolescentes puedan regresar al colegio mientras no estén vacunados con al menos 2 dosis. En un mundo ideal, tendríamos que esperar a que los niños sean vacunados para volver a los centros educativos, subrayó el especialista que ha estado en primera línea de atención durante la pandemia. Zúñiga indicó que hay que analizar si el riesgo del regreso al colegio pueda desencadenar un rebrote de contagio de la COVID-19 en Honduras, donde los no vacunados contra el virus son los que están presentando mayor morbilidad por el coronavirus. Óscar Ortiz con más. En medio del avance de la pandemia y con la amenaza de la variante Omicron presente en Honduras, la que hasta ahora no ha sido confirmada y se mantiene a la espera de resultados de las muestras enviadas a laboratorios fuera del país, el personal de salud de diferentes áreas que se mantuvieron en primera línea para atender los casos de COVID-19, hoy protestan debido a que su contrato de trabajo no fue renovado. Uno de estos casos es el de Edgardo López, auxiliar de enfermería en salas de COVID-19, y califica su despido como un acto injusto luego de exponer su vida para atender pacientes cuando nadie más quería hacerlo. Y hoy exige su renovación laboral y la de sus compañeros. Bueno, yo estoy desde el inicio de pandemia y ahorita el 31 de este mes, del mes pasado, quedamos ya desempleados. Pues nos sentimos mal porque cuando muchos no quisieron trabajar, nosotros nos arriesgamos a entrar a la sala de COVID. Desde el punto de vista de la epidemióloga Suyapa Sosa, la variante Omicron es altamente contagiosa, aunque hasta ahora no se ha reportado muertes por este contagio en Honduras. Que es muy contagiosa, pero que no ha ocasionado hasta este momento muertes ni tantas hospitalizaciones. Y que seamos todavía irresponsables y que no nos vacunemos teniendo la posibilidad en nuestro país, esto sí es todavía muy grave. En este punto de incertidumbre, las autoridades de salud anticipan que recién la próxima semana se podrían conocer los resultados de las pruebas enviadas a Panamá, mientras la positividad de casos a la fecha supera el 16%, sobrepasando el 7% en el que se encontraban antes de terminar el año 2021, y solo se reporta una persona fallecida confirmada por COVID-19 en los últimos 5 días. Óscar Ortiz, Honduras. Miami. Teniendo en mente una recompensa por su cabeza, el disfuncional sistema legal y el peligrosamente decrépito sistema penitenciario de Haití, un exsoldado colombiano buscado en una amplia investigación de asesinato hizo una apuesta. Después de 3 meses de fugado, Mario Antonio Palacios huyó de Haití en barco hacia Jamaica, desde donde esperaba poder ser llevado de contrabando a su Colombia natal. Sin embargo, una vez de regreso a casa, planeaba ponerse en contacto con la embajada estadounidense para aclarar su papel en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, el 7 de julio, según sus abogados. En lugar de ponerse en contacto con las autoridades estadounidenses, desde lejos, acabó en Estados Unidos acusado ante un tribunal federal. Este reportaje sobre el estado anímico de Palacio se basa en una entrevista con 3 de los abogados de Palacio residentes en Colombia y con su esposa. La entrevista fue realizada el día de ayer por periodistas del Miami Herald, el Nuevo Herald y el buró de Matt Country de Washington. Se fue a Jamaica porque era el paso más cercano para llegar a Colombia o hacer contacto con funcionarios estadounidenses, porque buscar algún tipo de apoyo en Haití equivaldría a buscar la muerte, dijo Nelson Romero, uno de los abogados de Palacio, que lo esperó en vano el día lunes por la noche en el aeropuerto de Bogotá, destino final de su vuelo de deportación desde Jamaica, que tenía una escala en Panamá. Palacio no llegó. Un comunicado de prensa del Departamento de Justicia dijo que fue recibido en Panamá y aceptó viajar a Estados Unidos. Fue trasladado en avión a Miami, donde se convirtió en el primer sospechoso en ser acusado formalmente del complot para asesinar al presidente haitiano. Una denuncia penal redactada por el FBI y revelada en un tribunal federal acusa a Palacio, de 43 años, de confabulación para cometer un asesinato o un secuestro fuera de Estados Unidos y de proporcionar apoyo material como resultado de muerte, a sabiendas de que ese apoyo se usaría para llevar a cabo un complot para asesinar al presidente haitiano. Terrible.
La Organización Mundial de la Salud anunció este jueves un nuevo récord mundial de personas contagiadas durante los últimos 7 días. El organismo insiste en que las infecciones por Omicron han generado un tsunami de casos. La OMS contabilizó este jueves 9,5 millones de personas infectadas en todo el mundo en el lapso de una semana, una cifra récord a lo largo de la pandemia. Al mismo tiempo, la estadística muestra una disminución en las muertes, pero el organismo advierte que el tsunami de infecciones por Omicron no puede clasificarse como leve. Otro hito desafortunado se registra en Estados Unidos. De acuerdo a cifras de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, a diario se hospitalizan 672 niños por causas subyacentes al coronavirus. Es la marca más elevada a lo largo de la pandemia. En algunos hospitales del país, el personal médico y enfermero alerta sobre las complicaciones que se presentan en las salas de emergencia. Indican que aproximadamente 75% de los pacientes son los que logran salir de las unidades de cuidados intensivos. Están aquí por 2, incluso 3 meses y desafortunadamente la mayoría de ellos no logra salir de aquí. Y lo que hemos notado es que la mayoría de las personas que vienen aquí con COVID son las que no están vacunadas. Ya los CDC dieron luz verde para la colocación del refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech en adolescentes de 12 y 15 años. Sin embargo, aún persiste la preocupación en pacientes pediátricos menores de 12 años. Esta variable, además de precondiciones médicas, entre otros, puede complicar la capacidad hospitalaria en centros de salud del país. José Pernalete, Miami. Santo Domingo. República Dominicana recibió los últimos 5 cuerpos de un total de 11 nacionales fallecidos en el accidente del camión ocurrido el 9 de diciembre pasado en Chiapas, en México, cuando transportaba a decenas de migrantes irregulares y en el que fallecieron 56 de sus ocupantes. Quito. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Juan Carlos Holguín, mantuvo sus primeras reuniones bilaterales desde que asumió el cargo con sus homólogos de Uruguay y Argentina en Buenos Aires. De acuerdo con un comunicado de la Cancillería ecuatoriana, en el encuentro con el titular de Exteriores argentino Santiago Cafiero, el principal tema que centró la conversación fue el papel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC en el diálogo regional. En la cita recibió información sobre el plan de trabajo que presentará Argentina, que ostenta la presidencia pro tempore del organismo, en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores que se celebra este viernes en Buenos Aires. Santiago de Chile. El canciller de México, Marcelo Ebrard, se reunió en Santiago con el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, y dijo que ambos están interesados en que la voz de América Latina recupere el peso a nivel internacional. Entre más cercanos estemos los países más grandes de América Latina, mejor nos irá, como lo demuestra lo que pudimos avanzar ahora en la pandemia, indicó Ebrard a las puertas de la llamada La Moneda Chica, el centro de operaciones del futuro mandatario chileno, y en referencia a La Moneda, la sede del gobierno local, Lima. Perú, que tiene una de las peores tasas de mortalidad en el mundo respecto al número de sus habitantes, elevó el nivel de alerta sanitaria en varias ciudades del país y endureció algunas restricciones debido a la tercera ola de pandemia gatillada por la variante Omicron. Brasilia. El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, criticó al regulador sanitario Anvisa por autorizar la vacunación contra la COVID-19 para niños de 5 a 11 años, un día después de que su ministro de Salud reveló planes para inocular a ese grupo etario. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de AIR News. Viviana Isabel Herrera y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor los bendiga. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Te siente. Desde Cincinnati. Sedes centrales de Perfecta Radio TV. Toronto. Lima. Richmond, Indiana. Paipa, Boyacá, Colombia.
Buenos Aires. Montevideo. Tacna. Ljubljana, Eslovenia. Tokio. La Patagonia, Argentina. Barcelona. Vitoria-Gasteiz, País Vasco, España. Bonn, Alemania. New York City. Miami, Florida. Ginebra, Suiza. Paterson, New Jersey. La Guaira, Venezuela. Ámsterdam, Holanda. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Te siente. Desde el Centro de Noticias de Perfecta Radio TV, ubicados en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica, hemos presentado Perfecta Noticias Internacional. Gracias por su sintonía y los esperamos el próximo domingo a la misma hora. Buenos días.